Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe, un episodio más en este estudio bíblico que estamos realizando de la palabra de nuestro Dios. Hoy juntamente con Oscar Rodríguez vamos a estar hablando sobre el Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? ¿Qué es esto de hablar en lenguas? ¿Por qué hay ahí unas manifestaciones extrañas? ¿Se ha interpretado bien el día del Pentecostés? Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Oscar, cuando usted escucha la palabra Pentecostés, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues lo primero que se me viene a la cabeza desde hace mucho tiempo, antes de estudiar del tema, antes de ir a un instituto, era una denominación. Ajá. Siempre para mí, desde que era niño, pensé, y para mí el Pentecostés o los pentecostales se me denominaban como un grupo de creyentes que era como una rama del cristianismo. Sí. Así lo empecé a interpretar. De por sí nunca me generó algo adicional porque esa era mi referencia. Cuando ya entré a estudiar, pues empecé a tener una definición como más etimológica, podría decirse, de la palabra, y ahí ya empecé a entender algunos conceptos. Sin embargo, siempre he tenido el concepto de que Pentecostés tiene que ver directamente con derramamiento del Espíritu Santo. Esa fue como la interpretación que siempre se maneja. La referencia que yo tuve siempre de Pentecostés es que los hermanos que eran pentecostales eran los que cantaban con palmas, con panderetas, incluso algunos se atrevían en ese tiempo a danzar. Entonces siempre se empezó a hablar como que esa era la referencia que tenían. El cristianismo pentecostal es el cristianismo que es más avivado, que tiene más fuego, que es más demostrativo y arriesgado, ¿no? De hecho, se censuró en muchas ocasiones a las personas que realizaban estas prácticas. Habían denominaciones que, aunque aún existen estas denominaciones religiosas, en el púlpito, en la parte trasera del púlpito, tenían un molde de unos zapatos para que el predicador llegara y metiera sus pies ahí, dentro de esa madera, y no se moviera absolutamente para nada, ¿sí? O sea, hay denominaciones que aún lo hacen, ¿sí? En un tiempo, no sé si en la actualidad lo harán, pero los llamados luteranos, metodistas, presbiterianos, algunos lo hacían, ¿sí? Algunos lo hacían. Porque pensaban que quizás el moverse o quizás el tener alguna actitud de que uno está vivo, se consideraba que pronto trascendía la presencia de Dios. Ahora no nos interesa si eso es verdad o si eso es malo, si eso está bien, allá cada uno verá lo que hace con su púlpito y con su pandereta, eso es algo muy particular. Sin embargo, todas esas alusiones van a el Pentecostés que nosotros conocemos en la Biblia. En la Biblia tenemos la narración del día conocido como el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. El libro de los Hechos, el capítulo 2. A propósito, el libro de los Hechos es uno de mis libros preferidos por el carácter histórico que tiene en el Nuevo Testamento. Parece que el libro de los Hechos debería estudiarlo todo creyente. Antes de empezar a sacar doctrinas de las cartas de Pablo, debería de todo creyente estudiar muy bien el libro de los Hechos, ¿no? Es literalmente, es histórico. De por sí, entre los temas que hoy quisiera tocar es a Lucas, como más que como discípulo, como historiador. Ajá. Eso sería sí, brutal, porque el punto de vista de él me parece que es bien fuerte, y dentro de los evangelios y su intención de cada uno de ellos, me parece que el de Lucas es muy centrado y muy conectado. O sea, le ayuda a uno a conectar el hecho que usted lea Lucas y empieza a leer Hechos. Sí. Que debería uno estudiarlo así, ¿no? Uno debería estudiar, cuando lee los evangelios, por ejemplo, debería estudiar Lucas y directamente seguir con el libro de los Hechos. Exacto. Haciendo la alusión directa y creer el concepto de que él es el mismo autor, que yo particularmente creo que sí es el mismo autor, sí. Porque siempre se duda de esto. Vamos a leer entonces la versión. ¿Qué versión de la Biblia sí le gusta hacer como leer con más frecuencia? Yo leo, a mí me gustan varias. Para hacer un estudio, pues siempre tengo en cuenta la Reina Valera, que sí. es como la central para poder tener una perspectiva de lo que todas las personas están teniendo, o por lo menos la mayoría. Me gusta mucho la nueva versión internacional. Ese también es bueno. Esa me gusta. Aunque algunos la han satanizado, ¿no? Por ahí salió el cuento
que los derechos de esa traducción de la Biblia lo habían comprado unas personas que eran homosexuales. Entonces ya la nueva versión internacional quedó por imagínese usted cuántas eso es lo que mejor uno puede hacer para denigrar y echar abajo algo, ¿no? Cualquier cosa. Inventarle cualquier... Es que el punto es ese, cuando usted quiere echar abajo una verdad, dice Nicolás Maquiavelo, lo mejor es atacar a la persona. Si usted destruye la integridad de la persona, las verdades que esa persona haya dicho quedan por el piso. Y es lo que hace la política. Yo no sabía que lo decía Maquiavelo, yo lo vi en una serie que, Claro, que veía de abogados y decía, si no puedes con el argumento atacar a la persona. Total. Y es total. Nicolás Maquiavelo tiene un libro que se llama El Príncipe y él habla de cómo se debe gobernar a los pueblos. Él, por ejemplo, es el que dice que a los pueblos hay que darles circo y garrote. O sea, ese es un concepto. De hecho, ese tema lo estudian en los diplomados que hacen en Harvard. La gente que va a ser presidente de un país hacen esos diplomados allá. Entonces les enseñan que al pueblo hay que darle circo y garrote. Entonces se les da un partido de fútbol y luego se les suben los impuestos. Se los manda a cuarentena y en esa semana se suben los impuestos. O sea, cualquier parecido con lo que Maquiavelo dice, pero oiga, este programa no es político. Y además es para más para su programa. Aunque cabe, lo va a apuntar, lo va a dar en la lista. Sí, eso es para su canal, amigo. Pero mire que en Hechos también pasa algo parecido, se está desarrollando todo el momento. Que creo que hace falta ver la palabra y este momento en el Brit Hachá, en el Nuevo Testamento, sobre lo que viene a ser Mashiach y cómo se desarrollan los hechos. Ahí tiene que ver mucho un tema político, porque la mala interpretación de la palabra y las doctrinas que salen alrededor de eso es la falta de conocimiento del contexto político. En este caso político, no totalmente, o sea, no solamente político, pero el dejarlo a un lado nos deja por fuera de muchos conceptos. Hace unos días me escribió a Raíces de la Fe de una persona que se ve que estudia mucho, Gabriel, si nos está escuchando, si nos está viendo. Gabriel, él decía que a veces la Biblia es suficiente para interpretar algunos conceptos. Entonces tuvimos un diálogo muy interesante y respetuoso, genial, me encanta eso, en que para estudiar la Biblia definitivamente necesitamos la historia. Cuando leemos la historia tenemos un contexto de lo que está diciendo Oscar, y es un contexto político del momento que se estaba viviendo. Bueno, vamos a leer la Biblia textual. A mí me gusta la Biblia textual porque creo que es muy homogénea en cuanto a conceptos. Y voy a compartir acá con ustedes la pantalla del texto. Voy a leer en la Biblia textual. Si usted quiere puede acompañarnos en la lectura del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente fue hecho del cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Desaparecieron lenguas como de fuego y se repartieron. Se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos, porque oían a cada uno hablando en su propia lengua, y atónitos asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua que nacimos? Partos, medos, elamitas, los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos, forasteros tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas de las maravillas de Dios, y estaban todos asombrados y perplejos, se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros burlándose decían: están llenos de licor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y escuchad mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones,
vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis sueños y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sigue ahí todo el discurso de Pedro, y se va a catalogar como el primer discurso importante del apóstol Pedro. Es el que comienza a hablar así como en público. Quiero enfatizar en el versículo 41, no llega hasta allá en la lectura, dice el 2:41, dice: así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. Ahí está el texto, ahí está el texto, y entonces ya empezando como a evaluarlo, el texto, lo primero que tendríamos que preguntarnos es: ¿qué es ese día de Pentecostés y por qué están reunidos ahí? Porque han llegado gente de tantas partes, y no toda la narración de Lucas, como nos dice, de todas las regiones que hay. Es que es impresionante todo lo que narra. ¿Qué es lo que están celebrando ahí? Bueno, lo que se puede ver por la historia y por la misma el mismo Pentateuco o Torá, donde se le dan las instrucciones al pueblo de cómo se van a comportar y cuáles son las señales, las citas santas, como llaman, o citas kadosh, se va a conocer en otro contexto, de que tiene que tener el pueblo de Israel para pertenecer al mismo pueblo, para cumplir la Torah, para estar dentro del concepto de la ley. Son las señales y fiestas del Eterno. Estas son tres las principales. Sí. Son tres las principales, de 7 que nos nombra el texto de Levítico 23, y dentro de estas tres está Pesach, que ya hablamos de ella en un programa anterior con Wilson y con Henry. Está Shavuot, que significa semanas o fiesta o conmemoración de las semanas, y está Sukkot, que significa cabañas. Esas son las tres, son las tres principales o de peregrinación que se conocen, que es donde en todo Israel todos ascienden o hacen aliyah a Jerusalén. No solo en todo Israel, sino los extranjeros que son de Israel pero están fuera de Israel, generalmente solían ir. Por eso se va a conocer, quien conozca un contexto hebreo o judío, va a saber que se dice que 3 veces se debe ir a Jerusalén en el año, y es para estas tres fiestas o tres señales. La referencia está en Éxodo 34:23. En Éxodo 34:23 nos está mostrando la escritura directamente. Dice así: 3 veces al año, el 22, leamos el 22: celebrarás para ti la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de cosechar al terminar el año. 3 veces al año comparecerá todo varón, es interesante, todo varón tuyo en presencia del Señor, Hashem, a Yahweh, Dios de Israel. Entonces acá está, lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos es exactamente la obediencia de lo que está en Levítico 23 y también en Éxodo 34:22. Celebrarás para ti la fiesta de las semanas. Entonces, si se llama la fiesta de las semanas, ¿de dónde surgió el nombre de Pentecostés? ¿Por qué en nuestras Biblias occidentales dice llegó el día de Pentecostés? Que fue como comenzamos a leer el libro de los Hechos. Dice llegó el día de Pentecostés. Bueno, pues el concepto de Pentecostés, y acá tenemos que entender todo lo que pasa en el primer siglo, que ya venía desarrollándose desde antes, desde el cautiverio de Babilonia, cuando se cambian muchos conceptos y se incluyen dentro de la fe judía diferentes creencias y diferentes cambios. Acá tiene que ver mucho como los concilios, el Sanedrín, los sabios o rabinos, las leyes rabínicas, que en algunos otros programas se habla un poquito de estos conceptos, se ha ido implementando, y para la celebración de este mandamiento, de esta fiesta que fue mandada por el Eterno, llamada Shavuot, o fiesta de las semanas, se va a incluir un concepto que se va a llamar el conteo del Omer. Esto se conoce mucho en el contexto judío, en donde el conteo del Omer es que a partir de
del primer día de Pesach, de la celebración de Pesach, se van a contar 50 días para volverse a reunir, se van a contar 50 días. Entonces, la palabra Pentecostés viene del griego, es del latín, creo que es. De la traducción al griego que hicieron del hebreo. Exactamente. Penta es 50. Penta es 50. Entonces, por el conteo del Homer, que eran 50 días. 50 días. En realidad, lo que la Torah dice es que van a contar 7 semanas. Por Exacto. eso se llama la fiesta de las semanas. Exacto, van a contar 7 semanas. Por ahí en otro texto dirá, van a contar 7 Shabbat. O sea, contar 7 Shabbat son 49 días. Y al día siguiente Del será el día 50. Ese es una cosa tan extraña eso que Dios hace ahí. muy fuerte. Porque de hecho esta fiesta de Shavuot o de Pentecostés, luego al traducirla, en la Biblia no tiene fecha. O sea, no tiene día ni siquiera mes estipulado. Las demás fiestas en la Biblia dice, por ejemplo, sobre el Shabbat semanal, el día de reposo semanal. 6 días trabajarás y el séptimo será día de reposo. Listo, establecido. Luego la fiesta de Pascua. Dice, el primer mes contarán 10 días y ahí guardan el cabrito, el corderito, perdón, y al día 14 lo van a cocinar, lo van a asar completamente todo. Entonces dice, día 14 en la noche, esa es la cena de Pascua. Ellos hay que recordar que salieron el 15 de Nisan y comenzaron su travesía. Ahí hay una fecha. Luego esta fiesta de la que usted está hablando, son 7 Shabbat, pero no nos dice en qué mes cae. Y ahí yo ya tengo un lío en Kazakh. Ajá. En Kazakh, porque me puse a enseñarlo así desde la Torah. Sí. Y no me da con el calendario de Gilel. El que sea el 6 de Sivan. Que sea el 16. Ellos establecen que, o sea, lo que pasa es que el pueblo judío estableció que para Shavuot siempre va a ser el 6 de Sivan. Para evitar, por el sí. calendario de Gilel lo establecen de esa Sí, forma. pero Porque en las cuentas a mí me dan una semana después. Entonces yo dije, vamos a hacerlo como dice la Torah. depende como uno cuente, porque si uno cuenta que Shabbat de Pesach es el primer día para el conteo, le va a dar una fecha. Si uno cuenta que, ahí dice, y contarás desde el primer día de Shabbat, después del Shabbat, y uno cree que es el de la semana, Es el primer de la entonces semana. De acuerdo siempre con- ese primer día será domingo. Exactamente. Siempre el primer día para la contada, los 50 días. De pronto muchas de las personas que nos están viendo, no es una cosa tan complicada, pero hay dos posiciones en cómo se cuentan esos 50 días. Lo que la mayoría de personas han hecho es que para llegar al día de Shavuot o de Pentecostés, Ponen en Google. bueno, sí, la mayoría ponen en Google, y entonces, pero la mayoría han decidido seguir el calendario como lo han determinado el pueblo judío. Y también habrán puntos a favor y en contra. No es el tema de hoy de nuestra charla de Raíces de la Fe. Pero pasados estos 49 días, 7 semanas, al día siguiente de Shavuot, y esa fiesta es la que se tradujo como Pentecostés. Es decir, que el día de Pentecostés para el pueblo de Israel en ese momento no es nada nuevo, absolutamente no es nada nuevo. Lo han venido celebrando las veces que lo han podido hacer o lo han querido hacer, pero para ellos llegar a esta celebración es una cosa normal, igual que la fiesta de Pesach. De por sí es de que llegan a Israel, ellos llegan a Israel a instituir todos los mandamientos que Yahweh les ha dado, que el eterno Dios les ha dado mediante la Torah, y llegan a estipularlos y a desarrollarlos. Llega el cautiverio, después de que llegan del cautiverio, Esdras y Nehemías tienen que hacer todo el cuento para poder restaurar, y empiezan a restaurar, y siempre se ha estado en esa lucha para poder cumplir lo que está escrito en la Torah. Ahora, algo bien interesante y bien fuerte es que el Mesías participa de todos estos mandamientos. Sí. Primero, de todos estos mandamientos en cuestión de participar de las señales. El otro día me encontraba con unos textos por ahí que a mí me gusta participar en grupos y decían, pero demuéstrenos que es un mandamiento realizar las fiestas. Más que demostrar el mandamiento es ver lo que hizo Mashiach. Sí. Y el mismo Jesús ya las celebró. Ahora, digamos que Jesús lo hizo porque le tocaba, pero pues sus discípulos también están llegando acá a Shavuot, después de salir de Pesach. Y ese punto es importante porque si el Mesías hubiese anulado las fiestas bíblicas, porque no son fiestas judías, eso hay que aclararlo. El asunto es que el pueblo judío es el que las ha guardado, y quizás por eso es que hay tanto recelo del cristianismo moderno,
de no querer aceptar nada que tenga que ver con el pueblo judío, como quien dice, ellos son aparte, no tienen que ver nada con nosotros y todas las teorías que hay, pero... O sea, yo cómo le llamo a eso, y hay que ser, o sea, no lo digo de mala forma, pero yo le llamo a eso, hay una palabra en hebreo que se llama hametz, se llama levadura, y es orgullo. Y me parece que tanto del pueblo judío hay ciertas cosas que son, por ejemplo, el conteo del Omer, es un golpe para la estructura y la forma en que el judaísmo lo estructura. Ahora, lo que usted dice de que se estipuló de que va a ser siempre en tal día del calendario, a mí me parece que es añadirle es decir, lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, así como hay para la parte de Roma, también está el orgullo de decir, pues no aceptamos que si hay un pueblo escogido, que nos tenemos que adherir a eso. Es como cuando alguien llega, como si usted llegara, no sé, a la casa de alguien que es invitado y llega exigiendo. Sí, llega diciendo, no, es que no me parece que me sirvan esto, yo quiero exacto. que me sirvan lo otro. Es un invitado, y más si es un invitado en el que le están haciendo una, digámoslo así, una sedata, un aporte, o sea, no es un invitado, no es el que está diciendo, venga que usted estaba perdido, usted está ya sin tener, usted está sin comida, usted está sin techo, venga que acá lo acogemos. Y llega exigente. Más o menos me parece que esa es como la actitud de la religión moderna, y es el no aceptar que el pueblo judío, con cosas que no son totalmente acertadas, o con el tema de que no han reconocido en una mayoría a Yeshua, a Jesús como Mashiach, son los que han guardado o sea, el ejemplo más fiable a seguir para la estructura de la Torah son ellos. Sí, y por ejemplo, en este sentido de saber que les dicen que son fiestas judías, pero en realidad son fiestas bíblicas, pero en realidad sí es el pueblo judío que las ha guardado. Ahora, las ha guardado desde su sistema de fe. Nosotros ya teniendo la bendición de conocer a Yeshua, de conocer su camino, pues ahora tenemos la comprensión con él. Entonces, la fiesta de Shavuot, esta fiesta que está narrando acá en el libro de los Hechos, también se conocía con varios nombres, también se conocía como Yom HaBikurim, o sea, como el Día de las Primicias, porque en esa fiesta, alrededor de ese día, se empezaba a recoger la cosecha de trigo. O sea, la fiesta de Shavuot es una fiesta agrícola, Pasa 50 días después del día de reposo de Pesach, sea Pesach o sea el día de reposo de la semana. Pero son 50 días después. Entonces, no dice la Biblia en qué fecha es, solo dice la referencia de los 50 días. Las demás fiestas bíblicas o eventos bíblicos tienen un día determinado dentro del calendario hebreo, y es, por ejemplo, el día de Yom Kippur, que es el día de la redención, es el día 10 del mes séptimo, que ahora se llama Tisri. Antes era solo el mes séptimo. Sukkot. No, me faltó el primer día del mes séptimo, que es Yom Teruah, que es el día de las trompetas. Luego viene Yom Kippur y luego viene la fiesta de las cabañas, que es la tercera fiesta a la que tocaba viajar a Jerusalén, porque la Biblia lo decía. Muchas de las personas que discuten la realización de estos eventos dicen, o sea que toca ir a Jerusalén. No toca ir a Jerusalén. Primero, si usted no considera que hace parte del pueblo de Israel, pues vaya a Jerusalén, pero para echarse un paseíto y para sentirse mejor con Dios y decir todo lo que dicen cuando van a Jerusalén, que es verdad, la presencia que se siente y todo lo bonito que es. Pero si la persona no se identifica con toda la palabra de Dios, uno dice, ¿debe celebrar estos eventos o por lo menos debe recordarlos? A mí me gusta mucho algo que se lee en el Pentateuco, cuando siempre que se dan estas directrices, hay un punto que yo siempre que voy a hacer una enseñanza, voy a hablar de estos temas, luego como muy claro y me gusta resaltarlo, y dice, y Yahweh le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, y ahí le da, entrando en cada uno de esos textos, uno puede determinar, y lo que hay que definir de primeras es cada persona, si es de Israel o no es de Israel. Acá es muy importante que cada quien, para responder eso, antes de hacerlo a la ligera y antes de responder, como tiene que entender como las líneas teológicas que existen y lo que usted ha aprendido, de dónde ha salido de una línea teológica dispensacionalista, que de pronto ya les hemos hablado acá en otras ocasiones de esto, y creo que esto no se conoce, línea teológica dispensacionalista, pentecostés, línea teológica
de los padres de la fe luterana, Presbiterianos, o sea, metodistas. ¿cuál es esa línea teológica? Un creyente normalito, tradicional, va a decir, pero bueno, ¿de qué me están hablando cuando me hablan de líneas teológicas? Pues de acuerdo a lo que usted cree, ha sido producto de una serie de enseñanzas que le han dado bajo una línea de concepto teológico. Para mí es importante que cada persona debería de saber qué línea teológica estudia, pues claro, para que sepan qué postura está y no simplemente piense lo que piensa todo creyente, y es que tiene la verdad absoluta y que en su congregación, en su iglesia, en su credo, ahí es donde está la verdad. Cuando aprendemos a entender que hay pensamientos, corrientes en todas las religiones, uno aprende a entender que hay diferentes interpretaciones y que sin salirse de la raíz de la base puede tener diferentes pensamientos, porque es normal que se tengan diferentes pensamientos, sí. O sea, eso no pasa nada. Pero cuando no conocemos la raíz de esa enseñanza y pretendemos creer que tenemos la verdad absoluta, la defendemos a capa de espada, como nos pasó alguna vez, que yo después decía, nosotros sí éramos muy locos cuando sí, uno se sentaba sobre un concepto y pensaba que y de ahí no se salía. Entonces hay que entender precisamente partir de ahí para poder determinar estos conceptos. ¿Soy hijo de Israel? ¿No soy hijo de Israel? ¿Me pertenece eso? ¿No me pertenece? ¿Qué estaban haciendo los discípulos en este día? Estaban haciendo Shavuot, estaban haciendo una fiesta o mandamiento que era de la Torá. Estaba en la Torá. Ahora, muy tenaz que si Jesús los iba a anular, ¿para qué les dice que se Exactamente. queden? Yo les hubiera dicho, váyanse para Roma, agarren para Italia rápido, y allí van a instituir toda una serie de cosas. Porque les dice, quédense en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre los faltando 10 días, ¿no? Sí, faltando 10 días para Shavuot, para Pentecostés. De ahí se va a ir a los 40 días después de su resurrección. Entonces, bueno, él se va, quédense en Jerusalén, porque ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, pero recibiréis poder. Entonces aquí el asunto es, si esto es una fiesta agrícola, ¿qué tiene que ver con los eventos que están dándose acá? Ahora, aquí hay que hilar un poquitico muy delgadito en este sentido. La fiesta de Shavuot o Pentecostés, dentro del judaísmo, se conoce como la fiesta de la entrega de la Torá. Como la fiesta de la entrega de la Torá. Entonces, ¿cuál es la base bíblica para eso? Es el libro de Éxodo, capítulo 19. Libro de Éxodo, capítulo 19. Dice así, acá se lo estoy compartiendo para que usted lo lea. Dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Al tercer mes. Entonces aquí hay un asunto que es con el que hay que tener cuidado con las fechas. Salen en el mes primero, que se va a llamar primero el mes de Abib, y luego se le va a cambiar el nombre al mes de Nisan. Salen en el 15 de Nisan, salen la marcha, esa es la marcha. Y entonces llegan al Sinaí, es decir, ya pasaron el Mar Rojo, ya tuvieron ese problema con los egipcios que vienen a perseguirlos, los egipcios van a morir ahogados en el mar, ellos han pasado, hay la fiesta, Miriam canta, danzan, todo el asunto, cantan a Chenet, varón de guerra, cantan Echo a la mar, los que... ¿Es Moisés o es Miriam la que lo compone? Miriam es la que canta. Hay dos cantos. Yo pensaba que era Juan Carlos. Hay dos cantos. Hay un canto de Moisés y hay un canto de Miriam que solo se narra en un pedazo, en un versículo. Pero ahí en realidad hay dos canciones. Y Miriam baila y ya hay todo eso desde la pasada del mar. Entonces acá dice, llegó al tercer mes. El tercer mes es el mes en el que se celebra la fiesta de Shavuot. Pero acá no nos dice qué día. Y entonces dice, llegaron al tercer mes al Sinaí, y luego va a decir que Dios le dice a ellos, ahora pues si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ese es el texto que ratifica lo que a muchas personas no les gusta, en el que Dios declara que el pueblo es el pueblo escogido de Dios. Hay gente que detesta este concepto. Dicen, esto es mentira, esto es lo otro, pero acá está narrado en la Biblia. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Texto que el apóstol Pedro va a citar en su primera carta. Cuando vosotros sois una escogida, nación santa, real sacerdocio. Ese es el texto. Éxodo 19:6. ¿Qué cosa de estos apóstoles para pasarse citando a todo el Antiguo Testamento? Sí, se supone que ya no está en funcionamiento. ¿Sí? Ahora, con lo que usted está diciendo de la entrega de la Torah me parece tenaz, porque es cuestión de interpretación.
sea, a mí me parece que lo que usted dice de Hilar, creo que si allá va y me corrige si no, es que no podemos interpretar que es la entrega de la Torah y seguir celebrando una Torah del Sinaí, sino que es la misma entrega de la Torah en Shavuot, con el Ruach HaKodesh cuando dice, y pondré mi Torah en sus mentes y en sus corazones. Ahí podríamos decir la entrega de la Torah. Ese es el nuevo sentido del Shavuot. Y es Ese es el yo no nuevo puedo quedar sentido. celebrando la Torah del Sinaí, Sí. que se la entregó al pueblo. Es como seguir celebrando Pesaj en el sentido de la salida de Egipto. Si es que Ahora, Pesaj yo la celebro con Mashiach. Ahora una cosa interesante, en todo el Tanaj o Antiguo Testamento no hay una sola referencia a que Shavuot es la entrega de la Torah. O sea, ese concepto no sale de la Torah. De que Shavuot es la entrega de la Torah, nunca en la Biblia, en el Antiguo Testamento está esa referencia. No hay un texto bíblico que relacione Shavuot con la entrega de la Torah. Entonces la pregunta es, entonces, ¿quién salió con ese concepto? De acuerdo a la historia, parece ser que es en el siglo II después del Mesías, que los rabinos empezaron a definir que este texto, en el tercer mes que llegaron al Sinaí, es la entrega de la Torah. En realidad no concuerdan los días. No. Si uno hace toda la cronología, en realidad no llegaría al día 50, no llegaría. No se sabe por qué misteriosamente dice ahí, y en el tercer mes. No dice ni siquiera el día. Debió haberlo dicho como en otras ocasiones lo dice, pero no lo dice. Dice en el tercer mes. Entonces los rabinos en el segundo siglo dijeron, vamos a relacionar la entrega de la Torah con el Shavuot. Tanto así que hoy en día cualquiera de ustedes busque en internet Shavuot y va a encontrar que la mayoría del judaísmo dan por sentado que la entrega de los mandamientos se hizo en Shavuot. En realidad yo no sé, yo creo que no se hizo en Shavuot, pero eso no le resta importancia al evento mismo, ¿sí? Eso no le resta al evento mismo la importancia. Que sí fue en este mes de las primicias del trigo, en que el Eterno les da al pueblo de Israel. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 19 de Éxodo, van a encontrar cosas muy bonitas. Les dice que se guarden 3 días, los varones no van a tener relaciones sexuales con sus esposas, van a lavarse, van a hacer tevilá, y van a lavar sus ropas, y van a estar a la orilla del monte porque les van a entregar los mandamientos. Pero sí es interesante tener en cuenta que el día de Pentecostés sí se parece mucho a lo que ocurrió en el día de la entrega de la Torá, así no haya sido el mismo día del Shavuot. Pero sí es muy parecido a la entrega. Más que la entrega de la Torah es la primera manifestación del Eterno donde les da como pueblo. mandamientos. Las tablas ya creo que van a salir es en Yom Kippur, que va a ser unos meses después. Más o menos para las cuentas que hay. Sí, son teorías por lo de los primeros 40 días, luego los otros 40 días del ayuno de Moisés, por dañar las primeras le toca las segundas. Exacto. Sin embargo, las primeras sí son dadas ahí cerquita. Las primeras mandamientos. Sí, las que Dios escribe. Es cuando dice que hubo sonidos de shofar y es que se conecta con Yom Teruah. Y acá es algo bien fuerte el poder entender. Todavía a mí me cuesta concebir que las personas no quieran relacionar las fiestas del Eterno, que en todas tienen que saber Mashiach. O sea, para poder entender a Mashiach, para poder interpretarlo de una forma adecuada, en todas sale. Sí. Y yo aquí apelo a la fe y a la emuná. Qué tenaz que somos víctimas de todo lo que ha hecho el que tiene el poder, el que tiene la última palabra, el que tiene el poder de decretar cualquier cosa, y nos han matado con eso, porque quizás estos rabinos, y acá estoy especulando y puede sonar a chisme, y digan que chisme, estos rabinos del siglo II quizás están encontrando a Mashiach y dicen, es la entrega a la Torah, y después se vuelve para poderlo esconder, para poderlo no sacar. Pero es muy fuerte el análisis que se está haciendo. Oscar, vea, lamentablemente, y eso lo tiene que hacer uno con un estudio muy juicioso de la escritura, de la historia, hay muchos elementos que el cristianismo tomó del pueblo judío, desafortunadamente los tergiversó, pero su raíz era el pueblo judío. Por ejemplo, cuando a nosotros nos hablan de que se burlan de Yeshua y dicen que Yeshua no es el Mesías, el concepto de el Mesías sufriente está basado en la Gemara, está basado en el Talmud judío, que primero venía, y el Isaías 53, versículos 3 y 4, se le aplica al Mesías, pero hoy en día muchos judíos dicen que el Isaías 53 no es para el Mesías Yeshua, y lo rechazan. ¿Y el cristianismo de dónde tomó ese concepto? Del pueblo judío. De que dice Apocalipsis que desciende el templo, la nueva Jerusalén del cielo. Ese concepto
A pesar de que Juan dice que lo está recibiendo en una visión, ya estaba escrito en textos judíos que hablaban de que Jerusalén iba a llegar del cielo. O sea, cuando se empieza a fortalecer el concepto de un Mesías para Israel. Entonces, vea, muchos conceptos el puro judío los quiso ocultar como para no dar la razón que Yeshua nos da una revelación. De hecho, la fiesta de Shavuot se relaciona con revelación. Ese es uno de los conceptos de la fiesta de Shavuot que uno tiene que manejar en Pentecostés, porque esto que utiliza Pentecostés es revelación, y es un apocalipsis. Lo que empieza a pasar ahí en adelante, ahora lo que usted está diciendo es muy fuerte y tenemos que tener un poquito de raciocinio en las cosas, y es que donde usted esté en su casa y lleguen unos ladrones y lo ultrajen y le saquen todo y vuelvan toda una nada y después salgan a decir que eso es de ellos, ¿qué pasaría? ¿Usted querría mucho a esos ladrones? La reacción del pueblo judío no es justificable, pero es entendible en el sentido en que les quitaron absolutamente todo, y todo. Imagínense, todo esto se le atribuye a unos padres de la iglesia, se le atribuye a Roma, se inventaron un Mesías, y no lo digo en formato de que Jesús no sea el Mesías, sino que Jesús está fabricado, le cambiaron toda la esencia, ¿no? Le cambiaron toda la esencia. Entonces, el pueblo judío, como digo y repito, no es justificable, pero es entendible que cogen y guardan, aún más guardan todos sus secretos y los esconden, y lo que van a representar y lo que van a hacer es que le cojan más rechazo a este Mashiach. Ahora, indudablemente que, de acuerdo a lo que dice Pablo en el capítulo 11 de la carta a los romanos, y es que eso nos ha favorecido a nosotros, ¿sí? La ceguera que ellos tienen, entre comillas ceguera, por no reconocer al Mesías, y sea lo que esté pasando, en realidad nos está favoreciendo a nosotros. ¿Por qué? Porque a través de Yeshua es que nosotros estamos regresando al camino. A través de Yeshua es que nosotros estamos retomando todo este concepto de las fiestas y todo. O sea, hace parte del plan. Yo creo que hace parte del plan, de recuperar a la casa de Israel mezclada entre el paganismo. Y de ahí es donde el Eterno nos está sacando. Ya que dice casa de Israel, ¿cómo podemos interpretar a todos los que llegan acá? ¿Será que son casa de Israel? ¿Será que son casa de los que están en la dispersión? Yo creo que no necesariamente todos son casa de Israel. Ahora, llegar a la comprobación de quién es casa de Israel, a las 10 tribus dispersas hace tantos años, es muy difícil. Porque en realidad han habido muchísimas generaciones, desde el año 722 que nos dispersaron, y luego posteriormente en el año 70, en el año 166 también con los macabeos hubo otra dispersión, en el año 132 después del Mesías otra dispersión del pueblo de Israel. Entonces, desde ese tiempo, pues dispersos por las naciones, mezclados con otras personas, lo que dice es que Él viene a sacarnos. Lo otro, hay una parábola que Yeshua da que es muy interesante, dice que un señor preparó un banquete para todos sus amigos y sus familiares y los mandó llamar, y entonces uno dijo, no puedo ir porque me acabé de casar, no puedo ir porque compré una yunta de bueyes, no puedo ir porque compré un campo, y le dicen eso al señor y él dice, ¿saben que vayan a las calles y traigan a los pordioseros, a los cojos, a los ciegos, y van y los traen y entran a la fiesta y le dicen, todavía hay espacio, y dicen, vayan por todos los lugares, inviten al que sea. O sea, a mí me parece que eso es una cosa muy diciente. Y ahí es donde a mí me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí se sale de un contexto religioso. Y yo lo explico de esta manera. El plan de salvación se desarrolla en un contexto religioso. Pueblo de Israel, judío. Los judíos, judaísmo del tiempo de Yeshua. Ahí se desarrolla el concepto de salvación. Pero cuando ya se va a abrir a todo el mundo, no se puede seguir cultivando y teniendo dentro de ese contexto. Ahí se tienen que romper las barreras religiosas. Ahí está bien, y con eso que usted está diciendo, es bien importante resaltar que no es necesario adoptar una cultura para seguir los mandamientos. No es necesario que usted use un talit, una kippah, o sea, los que de una u otra forma que tenemos que interpretar también a los que les dicen judaizantes. ¿Por qué les dicen judaizantes? Porque se les perdió el concepto, encontraron la Torah y se fueron detrás de las costumbres, de las tradiciones, le dieron más relevancia a los accesorios que a lo que recibían. Entonces acá, para las personas que dicen, no, es que estos vienen a hablar de judaísmo y demás, para nada. No. Lo que tratamos de hacer es evidenciar la Torah,
obviamente conociendo, y yo sé que así como usted a mí me gustan algunas cosas de la cultura, elementos que uso que me acercan y que me permiten estar con el Eterno de una forma diferente, pero no necesariamente tiene que ser obligatorio. Exactamente. Es más, y le apuesto que eso como está de moda, yo le iba a dar un consejo a usted para las raíces de la fe. Si usted pone acá una bandera de Israel, pone una menorá, se pone kippah, esa vaina llena. Ahora, eso es respetable para las personas que lo hacen, por supuesto, eso es respetable para las personas que lo hacen, pero Oscar está diciendo una cosa que es bien verdad y es bíblica. Nosotros no podemos obligar a que las personas tomen asuntos para su vida que primero no están en las escrituras y segundo son voluntarias. Ahora, si una de esas prácticas, porque por ejemplo, si usted me pregunta a mí, si yo utilizo kippah, ¿sí? Lo que está acá, la kippah, el gorrito que se utiliza acá, en algunas ocasiones lo utilizo porque me gusta sentir ese significado. Todas las veces no. Que yo utilizo talit, algunas ocasiones utilizo talit. De hecho, lo utilizo más es por los tzitzit que están en los bordes. Pero el talit no es un mandamiento bíblico. De hecho, por ahí Yeshua dice, hablando de unos fariseos que alargan sus tzitzit. Y el talit a veces es el alargar los tzitzit. Porque en realidad el talit no está ordenado en la palabra. La ordenanza es los tzitzit, que son unos nuditos. Ahí dice, hagan unos flecos, un hilo azul y otros hilos. No me acuerdo si dice blancos. Y ni siquiera dice lo de los nudos, ni siquiera dice que tienen que ser atados necesariamente en un talit. No estoy en contra de eso porque ya les digo que yo utilizo eso. En ocasiones lo utilizo. Pero lo que la ordenanza son los tzitzit y dice para que la persona los vea y se acuerde de los mandamientos. Ahora, esos son refuerzos. Ahora, llegamos a este punto porque estamos mirando qué de este evento de Shavuot tiene aplicación para nuestros días y cómo lo vamos a entender, porque estamos haciendo definitivamente una separación. Y vean, es indudable que para muchas de las personas que nos siguen, en ocasiones este tema dirán algunos, eso yo ya lo sé, eso es repetitivo. Sí, pero todo el mundo no lo sabe. Y día tras día, a veces llega una persona nueva, a veces llegan dos personas que se suscriben al canal y de pronto están hasta ahora evaluando esos conceptos. Entonces, no está mal volverlos a hablar, no está mal volver a reforzar lo que tiene que ver con el conocimiento de la vida práctica de la vida. Y lo decimos y lo resaltamos es porque primero nos está enseñando el judaísmo, segundo tenemos que aprender a identificar qué es mandamiento del Eterno, cómo se manifestó Yeshua o Jesús el Mesías en esos mismos mandamientos que el Eterno dio. Entonces, ahí aprender como con pinzas a detectar qué es mandamiento, porque yo no estoy obligado a usar talit, no estoy obligado a usar kippah. De pronto a veces lo usamos en una forma muy personal por un sentido de acercarnos al Eterno y su significado, pero algo que yo no podría poner a evaluación o definir si lo hago o no es Shavuot, por ejemplo, donde celebro y recuerdo el acto primero de un mandamiento que dio el Eterno llamado Shavuot en la Torah. Y después que Mashiach lo ratifica, primero celebrándolo y segundo haciendo una de sus manifestaciones importantes, que es el derramamiento del Ruach Kodesh o del Espíritu Santo en este mismo día. Entonces son cosas que yo no puedo poner a negociar ni puedo poner a evaluar. Ahora, con lo que usted dice, que hay muchas personas que ya saben esto, algo que me he dado cuenta y lo digo con buena onda, por no decir con humildad, que a mí a veces no me creen cuando hablo. O sea, todavía no hablo. Con buena onda digo que esos que saben mucho, a veces yo me he dado cuenta que no saben tanto. Han visto muchos videos y han investigado mucho mandamientos rabínicos, y en eso puede que sepan, pero en el concepto de ese análisis de la Torah y de eso que queremos compartir, quizás no tanto, si no lo enseñarían de esa forma, no lo estarían enseñando. Entonces, y yo creo que se trata del estudio bíblico, es más que uno mismo se sumerge en la palabra y uno descubre las verdades bíblicas. Porque si uno va y consigue cosas que ni siquiera las ha estudiado ni nada y las asume para sí, ahí yo creo que hay un peligro, porque luego va a encontrar otra enseñanza y va a volver a cambiar. Y luego va a encontrar otra y va a volver a cambiar. Va a llegar un momento en que tanta información lo que haga es desorientar a esa persona. Es muy peligroso. Por eso siempre uno debería de tener la actitud de los creyentes
que en el libro de los Hechos son los bereanos. Los bereanos, ¿sí? Dice la Biblia en el libro de Romanos que ellos escuchaban a Pablo las enseñanzas y luego iban y las comprobaban por las escrituras, es decir, por lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Qué interesante eso, ¿no? O sea, Pablo les enseñaba alguna cosa y ellos decían, esta vaina está rara, miremos a las escrituras. Y entonces iban a las escrituras. Lo chévere es que esperaban que se fuera Pablo. Claro. Es que con ese geniecito, Claro. con ese geniecito de Pablo, Me pasa algo parecido. hay que esperar Pero que se vaya a mirar YouTube. hay que esperar que se vaya a Oscar. Bien, entonces, capítulo 2 del libro de los Hechos. Está celebrando una fiesta, un evento ordenado por Dios al pueblo suyo, al pueblo de Israel. Si usted hoy dice que pertenece a una iglesia, pertenece a una comunidad cristiana, a una comunidad de no sé de qué filiación, yo creo que pertenece al pueblo de Israel. Eso es como en una familia, y me gusta ese ejemplo que Henry da. En una familia pueden haber 4 hijos como los dedos de la mano, cada dedo es diferente, cada dedo sirve para algo diferente, es de diferente tamaño y de diferente función. Y eso puede pasar con muchos creyentes. Estoy hablando en lo fundamental, no estoy diciendo que cualquier fe religiosa es bíblica, pero en lo fundamental. Entonces, usted pertenece al pueblo de Israel, ok, no le estoy diciendo que es judío, pertenece al pueblo de Israel. Entonces, el hecho de que la fiesta de Pentecostés, que se llama Shavuot, está narrada, que se realizó en Jerusalén, que fue después de que Yeshua se va, y están los apóstoles, nos da la implicación que ellos jamás entendieron que esto se debería de no volver a hacer. No se debería volver a hacer, ellos no entendieron eso. Si los apóstoles siguieron participando de esta fiesta y de todas las fiestas, cuando el pueblo de Dios determinó dejar de practicarlas y de participar de ellas. Alguien puede decir, lo que pasa es que esa fiesta era una fiesta agrícola. Por supuesto, en ese momento el pueblo de Israel en lo que más se movía era en la agricultura. Hoy en día, si esto llegara a darse, no nos hablarían de agricultura porque la mayoría de creyentes no nos desempeñamos en esa área de producción de la agricultura. Pero tiene sentido por lo que ocurre. Tiene sentido por lo que ocurre. Entonces empecemos a analizar algunos elementos de la narración de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés. Oscar, ¿no será que la fiesta de Pentecostés hace parte de la Pascua? Total. Porque las dos están conectadas. Es una conexión total. De por sí yo estoy, precisamente estaba estudiando eso en estos días, por lo que tenemos los sábados el estudio, y es una conexión total con empezar de por sí. Es la forma en que Mashiach, la gente se queda en que Mashiach murió en un madero, Sí. Que fue colgado y que murió por nuestros pecados, lo cual es cierto, él muere por nuestra transgresión, como ofrenda hatat. Hay una ofrenda que en el hebreo y en la Torah se va a llamar la ofrenda hatat, que es la ofrenda por el pecado, y él muere ahí. Y pues la mayoría se va a quedar en ese hecho. Lo fuerte es que después de que él muere, se les va a aparecer, se les va a revelar lo que usted estaba diciendo durante 40 días. El número 40 tiene un significado en el hebreo. Después de esos 40 días que se les está apareciendo, por eso es que él ayuna 40 días, por eso es que Moisés ayuna 40 días, por eso es que son 40 días para llegar a la tierra de Israel después de 40 años. Acá va a tener un sentido que él se aparezca 40 días. Ese es el proceso en el que ya preparó por un tiempo a los también, a los apóstoles, a los discípulos, los preparó por un tiempo, estimado en 3 años, estimado otros dicen que fue un solo año, pero bueno, los preparó y acá les va a dar las instrucciones finales para poder ir y llevarlas Besorá. ¿El mensaje de salvación? Sí, Besorá. Besorá, que son las buenas nuevas, ¿sí? Los va a preparar, pero la ratificación y el sello, al igual que en el pueblo de Israel cuando les entrega la Torah, va a ser el día de Shavuot. Esa es la conexión, tiene que haber un sello. De por sí en el final de este capítulo, hacia el final, va a decir, y todos los que creyeron, y todos los que se dieron cuenta que todos eran judíos, y eso es lo fuerte, hicieron inmersión. Sí, Hicieron tevila. Ahora, la otra conexión que va a tener es referente a los 50 días que están pasando. Exactamente. A los 50 días que va a tener conexión con la libertad. Desde que yo ya soy libre, ¿cómo se va a manifestar el Eterno
y esa manifestación, la primera manifestación del Eterno. Todo el tiempo el Eterno le dio instrucciones a Moisés después de que salieron de Misraim. Pero cuando ya se les manifestó a todo el pueblo en conjunto como pueblo, fue en ese Sinaí. Cuando llegan, puede que haya sido el mismo día, usted ya lo dijo y lo especificó, no puede que haya sido el mismo día, pero es el mismo mes y es en los mismos eventos. Sí. Si nosotros conectamos los eventos, Mashiach muere en un madero para darnos libertad y para librarnos del pecado, para pagar nuestra deuda. Pero donde se manifiesta es cuando nosotros seguimos determinados pasos, que va a ser tener una conexión y recibir ese ruach. De por sí que Joel va a hablar de eso en Joel 2.28. Sí. 2.28. Va a hablar de este día, que Pedro va a decir, por esto dijo Joel en este exactamente. Dijo y acá se van a manifestar varias cosas, que acá sería chévere hablar sobre los profetas, los jóvenes que ven visiones, cómo es la verdadera interpretación de esto y cómo se ha puesto como ministerios a lo loco en nuestros tiempos. Entonces, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Si este día, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, yo le dije a usted, Pentecostés hace parte de la Pascua, sí, me gustó eso que usted dijo, es como el sello. La mayoría de perfiles religiosos celebran la muerte del Mesías o la recuerdan, celebran la resurrección, y eso es lo que la Biblia llama la fiesta de Pesaj o Pascua. La celebran, la conmemoran. ¿Por qué no conmemoran esta? Si esta tiene que ver con esto. ¿Se ha dado cuenta usted que la Iglesia Católica en eso es más bíblica? La Biblia Católica celebra el día de Pentecostés, más o menos el día que es. No es cuando una iglesia quiere reunir billete que dice Semana de Pentecostés, Semana del Espíritu Santo, y dicen que es Pentecostés, pero en realidad eso ocurre solamente 50 días después de la muerte de Yeshua. Yo no veo nunca en ningún perfil religioso invitando a la gente a celebrar el día de Pentecostés. Se les olvida, o sea, solo celebran Pesaj, Pascua, pero no celebran el día de Pentecostés. Pero acá está en la Biblia. En eso la Iglesia Católica tiene una estructura más fuerte, porque el hecho de que tengan como que sus estatutos a nivel global, universal, como lo mismo católico lo estipula, ellos toman muchas cosas del judaísmo, que más bien es de la Torá, y las estipulan dentro de sus normas. Entonces esto los obliga a que sean más tradicionalistas. A veces pienso que nos hace falta ser más tradicionalistas, porque el conocer tanto la verdad, el llegar a tanto, miren que el cristianismo pasó, conocieron la revelación, vino el Ruach Kodesh, pero les sirvió para empezar a hacer sus propias doctrinas. Entonces cada grupito hace sus doctrinas, cada denominación tiene sus normas, cada mega iglesia tiene su, y para la gente es mandamiento. Miren que es más fuerte el mandamiento de un pastor de una mega iglesia que lo que dice la propia Biblia, y eso me parece fuertísimo. Y hoy en día, en la nueva ola que hay de raíces hebreas, que todo el mundo está hablando en hebreo, todo el mundo conoce la Torá, todo el mundo enseña Torá, pues peor, porque peor en el buen sentido de la palabra. No les puedo decir que no es bueno conocer la verdad, pero creo que cada vez se desvía más del concepto de la raíz, hacer lo que a veces sería bueno decir. No voy a pensar tanto y no voy a razonar tanto, sino que voy a hacer lo que dice la palabra. Voy a obedecer más. Voy a obedecer. Es lo que hace parece un que el discípulo, ¿no? Conocimiento fuera perjudicial. perjudicial. No lo es, pero algunos hacen como si Pareciera. fuera, como fuera, ¿cierto? Pareciera, Sí. porque es que les hace crear unas doctrinas. Ahora, dice, por eso dirá Salomón, ¿no? En Eclesiastés, en mucho estudio es fatiga de la carne. Entonces, si la persona llega a cansarse tanto en ese estudiar como que se cansa y no tiene nada. No tiene nada. Wow, Acabo de decir una herejía, por eso no todos son llamados a ser maestros. no, eso es bíblico. Eso es bíblico. Lo dirá Pablo Sí, escribiéndole a los romanos, lo dirá Pablo escribiéndole a los corintios, creo que a Efeso también, que todos tienen diferentes dones, ¿sí? Todos tienen diferentes dones. En Corintios dice eso. Y ahí es donde está un texto que a veces es mal entendido. El texto dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? Entonces la gente habla, somos templo del Espíritu de Dios y todo lo que quieran. Sin embargo, el capítulo dirá en Corintios, dice, algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Kefas. Dice, ¿acaso está dividido el Mesías? Luego dice, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios? Es decir, ustedes no son templo de Apolos, de Kefas, de Pablo. Y digan, ustedes no son templo de tal iglesia, de tal pastor. Ese es, vosotros sois templo del Espíritu de Dios.
Entonces sí es importante tener el contexto. Muy bien, vamos a las preguntas del capítulo 2. Llegó el día de Pentecostés, es decir, lo están celebrando o no fue anulado. Versículo 2. De repente fue hecho del cielo un estruendo. Es decir, el estruendo se escuchó, de acuerdo a lo que dice el texto. De repente vino un estruendo. Se escuchó. Tiene que ser escuchado, el estruendo no se ve. Exacto. Pues, como de una ráfaga de viento. ¿Hubo viento? De repente hubo un estruendo en el cielo, como el rugido de un viento violento. Esto es escuchado. No hay viento. No creo, No hay no viento. porque está haciendo una comparación. Exactamente. Como cuando hay un Exacto. gran viento que Entonces, alcanza lo que dice Lucas es, el sonido que hubo se parecía a un gran viento, pero no dice que hubo viento. Las interpretaciones que se dan de este texto es que el Espíritu de Dios se manifiesta con viento. Por eso la bendita manía de muchos de soplar a la gente. Menos mal que ahorita deben usar tapabocas y no sé cómo lo soplarán por internet. Tener como un pastor con mala casualidad. Uy, claro. Eso me la tengo dicho. Después de que un man ha hablado una hora Si predicando. no se calla, si no se calla. El estómago están saliendo malos olores y todo. Pero no es viento. Entonces aquí ya hay una cosa para corregir. Una manifestación del Ruach HaKodesh no es viento. ¿Sí? No lo es, de acuerdo a este texto. Total. Ese día de Pentecostés no hubo viento. Luego dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué? ¿El viento? No, el sonido. El sonido. Sí. Hay que tener en cuenta que en esta escena del capítulo 2 se van a recrear dos lugares. Uno la casa y otro parece que es el patio del templo. Sí, Esto ocurre en dos lugares. Casi todo el mundo relaciona como si fuera en un solo lugar. Para que hayan 3.000 personas, no nos caben en una casa. Porque ahí dice, y se agregaron ese día como 3.000 personas. ¿En qué casa meten los 3.000? Es que, como yo lo entiendo, y usted me dice si está bien, es que empieza la narración interpretando, los protagonistas son los talmidim. Entonces ahí vemos protagonistas como Pedro y los que están con ellos, que son sus talmidim. Entonces creo que la escena empieza en la casa de ellos, porque es que Shavuot no es una fiesta de una hora específica, sino Sí. que como todas las señales y todas las fiestas hebreas son de un día completo. Entonces están en la preparación de Shavuot, ya están en Shavuot, ya lo han iniciado. Y va a haber un momento en el que se van al templo a la entrega de las primicias, que usted lo va a poder ver en Números 28. Cuando dice, yo la tenía por acá, cuando dice, su ofrenda de grano o harina, si no presente la ofrenda quemada, va a describir el día de los primeros frutos. Eso es Números 28, 26. El día de los primeros frutos, cuando traigan una nueva ofrenda de grano a Yahweh, ¿a dónde va a ser eso? Al templo. Entonces la escena para mí empieza en la casa Sí. de ellos como protagonistas y se va a empezar a desarrollar. Se desarrolla cuando Pedro se pone en pie. ¿Sí? Exacto. Porque hasta el versículo 13 contó lo que estaba pasando en la casa. Ocurrió esto, y luego muchos se burlaban. Y entonces muchos se burlaban de lo que pasaba en la casa. Luego dice, entonces Pedro se puso en pie y dijo, varones judíos, estos no están borrachos. Está empezando a decir, lo que está pasando en esta casa no es eso. Y luego llegará al final cuando dice que se convirtieron como 3.000 a la renovación de Yeshua. A esos que se convierten, ¿no? Bueno, dice el versículo 3, se les aparecieron lenguas como de fuego. Estas lenguas de fuego, ¿eran de fuego? ¿Era fuego lo que se apareció? No. Otra vez está utilizando el símil. Lenguas repartidas como de fuego. Y ahora hay que recordar la escena en el Sinaí. En el Sinaí están todos estos elementos. Eso ¿Sí? ya Hay estaba buscando. truenos, ellos escuchan el sonido de truenos, ven relámpagos, ¿sí? Y entonces acá tenemos que acudir a escritos paralelos a la Torá que a veces nos dan luz, como los Midrash, ¿sí? Como los comentaristas judíos, y ellos dicen que ese día cuando Dios habló, porque Dios habló, ahí dice que Dios habló a todos, dice, vieron sus palabras, eso dice el texto, vieron sus palabras. Entonces cuando dice vieron sus palabras, uno dice cómo vieron sus palabras. Algunos se van al misticismo y dicen, es que eran como letras hebreas que salían del monte. Y las letras hebreas, si uno las ve, son así como llamitas todas. Estoy acudiendo a la mística judía. Como si fueran letras hebreas, y el mensaje de Dios desde el monte, dicen ellos, Dios lo dio a todas las naciones, y dirán en la tradición judía que lo dio en 70 idiomas.
considera que 70 naciones en ese momento era la composición mundial, y de idiomas. Eso no está en la Biblia, eso es verdad, pero el hecho de que sí narre que lo vio desde el monte, nos da la implicación que esas señales auditivas de la voz de Dios fueron traspasadas en los sitios geográficos, llegaron hasta cualquier momento de la tierra. En este momento dice, y fueron repartidas lenguas como de fuego. ¿Por qué dice lenguas como de fuego? En realidad lo que está haciendo la alusión es que la palabra del Eterno pronunciada es como fuego. Ahora, el fuego en la Biblia se utiliza para quemar un sacrificio en olor grato. El fuego en la Biblia se utiliza para purificar, ¿sí? ¿Se acuerdan la escena de Elías diciéndole a Dios que está pan de fuego y a los otros dioses? Ahí está, para adelantar, para purificar, y la Biblia utiliza el fuego como juicio. En esas tres direcciones se utiliza el fuego. Cada día salió fuego del Eterno y los consumió. Hace unas semanas estudiamos también. Y aquí dice lenguas repartidas como de fuego. Dirá un apóstol, un profeta, no es mi palabra como fuego. Es decir, la palabra del Eterno tiene que rendir ese resultado de purificar la vida de los creyentes. Pero no era fuego, dice lenguas repartidas como de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto sí es literal. Esto no es un símil. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? Y entonces acá nos metemos en un tema que es muy controversial y es el famoso bautismo en lenguas, el hablar en otras lenguas. Y muchos toman este texto para decir que si usted es bautizado en el Ruach HaKodesh, debe hablar otras lenguas. El asunto es que acá no son lenguas de las que la gente habla cuando dice que está siendo llenada por el Espíritu Santo, sino acá son idiomas. Eso es lo que pasa en este momento. En otro episodio quizás hablaremos de las lenguas. Pero acá está diciendo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, una acción. Y dos, y comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Pero entonces acá es importante resaltar eso. Acá no se puede sustentar la doctrina de hablar y de bautizo en el Espíritu Santo. No. Acá no se está hablando de este no sería el texto, porque del hablar en otras lenguas, lo que se dice es que son lenguas angelicales, y está basado en la primera carta de los Corintios, capítulo 14, pero lo hablaremos en otro momento. ¿Por qué se necesita acá hablar en otras lenguas? ¿Por qué otros idiomas? Para hablarle a Dios. O sea, ¿para qué uno necesita hablar en otro idioma para hablar a Dios? ¿Para qué? No, en realidad no se necesita. No, pero igual el texto lo va a aclarar. Exactamente. El texto lo va a aclarar, y eso es lo chévere. El versículo 5. Ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando judíos. ¿Por qué judíos? Porque todos llegaron a celebrar Shavuot. Tienen que hacerlo, lo leímos ahorita en la Biblia que dice que 3 veces al año tienen que ir a la fiesta. Dice, hombres devotos, o sea que eran practicantes. Eran protestantes. De todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este estruendo, y acá ya se pasó, creo que el estruendo lo escuchó todo Israel. Ah, bueno, esa parte no la había visto así. Porque dice, ahora bien, en Jerusalén, o todo Jerusalén por lo menos sí, se estaban quedando judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. O sea, ya se cambió la escena de la casa. Parece que es ahí de la casa, sin embargo, más adelante Pedro hablará de los que estaban borrachos, de los que estaban acusando de borrachos. Sí, parece que es ahí donde se cambian en el versículo que yo había dicho. Ok, sigamos leyendo. Dice, cada uno hablar en su propio idioma. Acá ya está diciendo de qué están hablando. Idiomas. Totalmente sorprendidos preguntaron, ¿cómo es esto posible? ¿No son estos los que están hablando de Galilea? Y acá toca explicar el concepto de Galilea. Se tiene, esto ya es por historia, que la región de Galilea era donde estaban los judíos, o donde vivían los judíos, que no eran tan devotos. Exactamente. Que no eran tan... Eran un poquitico más abiertos hacia otro perfil de económico, por ejemplo. Ahí había gente de dinero. Exacto, y eran muy dados no al estudio de la Torá, no dados a la reflexión, sin decir que no creían, sin decir que no practicaban y que no venían, sino que eran como los menos dotos, por así decirlo. La casa de Israel. Exactamente. Entonces por eso es que ellos van a decir, ¿cómo es que estos de Galilea están hablando en diferentes idiomas y están siendo llenos del Ruach, del Espíritu? Dice, ¿cómo es que oímos hablar en nuestras lenguas nativas?
Nosotros somos partos, medos, elenitas, residentes de Mesopotamia, Yehudá, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Israel, partes de Libia, cerca de Cirene, visitantes de Roma, judíos de nacimiento y prosélitos, judíos cretenses y árabes. ¿Cómo es que oímos que hablan en nuestros propios idiomas acerca de las grandes cosas que Elohim ha hecho? ¿Y qué hizo Elohim? ¿De qué están hablando? Tienen que estar hablando de lo que Mashiach. acaba de ocurrir en Pascua, de que Mashiach muere y resucita. Tienen que hablar, esas son las maravillas de Dios, porque el resto de conocimiento ya casi todos lo tienen en sus sinagogas, con sus rabinos, con sus maestros. Les están hablando de otra cosa. Entonces acá viene el propósito de hablar en otros lenguajes, y es que están llegando judíos, dijo el texto, de todas estas regiones que probablemente no todos saben hebreo. Probablemente todos no saben el idioma nativo porque saben el idioma de donde nacieron. Entonces necesitan que en el idioma donde les nacieron les hablen. Exacto, hoy pasa exactamente igual. Hay judíos que viven fuera de Jerusalén, nacieron fuera de Jerusalén, y algunos saben hebreo y otros saben la lengua nativa, pero no saben hebreo, tienen que aprenderlo. Entonces acá lo que está haciendo es que los judíos que están celebrando la fiesta de Pascua, de Pesach, de Shavuot en Jerusalén, se convierten en un canal de Dios para hablarle a los que no tenían ni idea que el Mesías ha muerto. No hay medios de comunicación, no hay publicidad, no hay WhatsApp, no hay nada. Llegaron a la fiesta. ¿Y usted cree que esto es coincidencia? De que lleguen a la fiesta de Shavuot y se informen de que acaban de matar al Mesías y ha resucitado. Eso no es una coincidencia, porque ellos van a tener que llegar a sus lugares nativos a contar lo que les hablaron en su propio lenguaje en Jerusalén. Y es tenaz porque es que nadie se lo está esperando. De por sí el estruendo, y acá podríamos ver muchas cosas de las que hablaba Mashiach, de que él no va a avisar en qué momento. Y todos están llegando aquí a una fiesta así, cumpliendo un mandamiento. Están llegando a una fiesta y llega y ¡pum! Como que usted está en cualquier lado y escucha el estruendo. Usted no se para y dice qué pasó, el que se estaba alistando, el que estaba ya llegando al camino, todos escuchan el estruendo. Sí. Todos dicen qué pasó y todos llegan a un punto donde tienen que aglomerarse. Después de que pasa la escena, ellos mismos dicen, están confundidos, dice el versículo 12, atónitos y confundidos, todos preguntan, ¿qué querrá decir esto? O sea, ya lo están viviendo, ya están viendo, ya les están hablando sus lenguas. Ahora están diciendo, bueno, ahora, ¿esto qué quiere decir? Pero otros se burlaban de ellos diciendo, han bebido mucho vino. Ahora, hay aquí un asunto que es como para donde va enrutada la fiesta de Shavuot en ese momento, y es que cuando ellos regresen, tienen que convertirse en el portavoz de lo que ocurrió allí en Jerusalén. Del cumplimiento de la Pascua, ahora el cumplimiento de Shavuot. Como dice que escucharon las maravillas de Dios, tiene que ver con que ellos tienen que escuchar cosas que el Mesías les enseñó. Y tienen que darse en discusiones, que esto es lo normal dentro del pueblo judío, discusiones sobre las enseñanzas. Y es donde se cumple lo que usted decía al comienzo de este episodio, que dice en el libro de Jeremías 31:31, que está ratificado en Hebreos 8, ¿sí? Donde dice, y este es el pacto renovado. Está bien, si quieren traduzcan la palabra Hadashah como nuevo. Entonces digan, este es el pacto nuevo. Está ratificado en Hebreos 8. Dice, pondré mis palabras, pondré mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Si esto está ratificado en Hebreos, quiere decir que no ha sido claudicado. Entonces, para lo que sirvió el día de Pentecostés, fue para que el pueblo de Israel conociera que el Mesías murió y resucitó, pero para que nosotros entendiéramos que la palabra del Señor está vigente, completa, que nosotros no podemos hacer una separación de esto no es para nosotros y de esto sí es para nosotros. Ahora le voy a poner una más fuerte que hace parte de ese sello del cual estaba hablando ahorita de los 50 días. Dicen comentaristas hebreos, y acá vamos a ver que más o menos fueron 3.000. Es el pacto renovado, la renovación o la volver a poner vigente ese pacto,
y se hace una analogía y se hace un paralelo con los 3.000 que murieron cuando hubo el pecado del becerro de oro, que dicen que ahí se rompió el pacto que se acababa de hacer. Entonces, no lo podemos tomar como un total o como un absoluto, pero sí llama mucho la atención que cuando Aarón con el pueblo de Israel hacen un becerro de oro porque Moisés no bajaba con las tablas, dice que en ese día murieron 3.000. Sí, Éxodo 32, 28. Los hijos de Leví hacen conforme Moisés les dijo, pasen el cuchillo sobre los idólatras, y dice, y cayeron del pueblo aquel día como 3.000 hombres. Interesante el número, ¿no? Vale, aquí es como si fuera una renovación, como si fuera una restitución a esos que murieron, por una falta sí la cometieron. Acá es una restitución, pero para el mundo entero. Entonces, es un sello. Exactamente. ¿Cómo aplicaríamos nosotros para nuestros días Shavuot, Oscar? O Pentecostés. ¿De qué manera este evento tiene que aportar a nuestras vidas hoy? Yo creo que es importante entender el hecho de saber en qué bando estoy, en qué lado estoy, cómo interpreto a Yeshua, cómo interpreto al Espíritu Santo, a su manifestación. Y sí debe haber algo en mi vida que se refleje ese ser. Acabo de hablar en adelante de palabras kadoshim. La palabra kadosh, como ya lo hemos dicho en otros episodios, significa santos. Y santos se refiere a apartados. Acá apartó a un grupo, le hizo un nuevo Sanedrín, en un tema que no tocamos sobre el Sanedrín, que son los 120, que se va a hablar también acá en este capítulo. No sé si lo toca en este capítulo exactamente, pero sí lo va a tocar en Hechos los 120. Y es como que de ahí de este hecho parte a que somos emisarios. Y ahí es donde tenemos que entender que nosotros tenemos un propósito. Nosotros no podemos seguir siendo como creyentes, defendiendo teologías y defendiendo doctrinas de hombres. Tenemos que empezar a llevar el ruach del Eterno. La verdadera teología, la verdadera interpretación de la palabra se da cuando somos llenos de ese ruach. ¿Y cómo se demuestra? Por nuestros frutos. ¿Y cómo se demuestra? Por lo que hablamos. Te digo una palabra, algo bien tenaz, dijo, la palabra del profeta era fuego, la manifestación del ruach era como fuego, y la palabra era Mashiach, cuando dice Juan en el capítulo 1, que estaba desde el principio. La forma que nosotros lo podemos decir es mediante la palabra, algo que aprendí hace relativamente poco, y que lo aprendí estudiando en la Torá, es como nosotros tendríamos que hablar todo el tiempo de Torah, y eso se ve reflejado, y ahí se ve reflejado. Para mí Shavuot es la conmemoración de lo que creo, de cómo lo creo, ese sello, y cómo mi vida. Ahora, no somos perfectos y mucha gente dirá y le dirá a usted, y nos dice a nosotros, creo que todo el tiempo, creo que usted también lo vive, pero es que usted tal cosa, pero es que usted tal otra, pero es que usted, mire, el día que usted aprenda a quitarse todos los estigmas que le ponen encima y se dedique a cumplir esa palabra, el ruach va a venir. Esa es la manifestación del ruach, pienso yo. Ya me volví muy predicación. No, pero excelente la aplicación, me gusta. Estaba pensando en un asunto. Oscar, ¿usted se imagina lo que ocurriría si cada comunidad que cree en Yeshua, que cree en la Biblia, se reuniera 50 días después de Pesaj a orar, a buscar de Dios y esperar a ver qué pasa? Que si de pronto ocurriera una manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, y renovara a muchas personas y aterrizara a unas tantas, ¿qué pasaría si eso se llevara a cabo? Ahora, ampliémoslo. ¿Qué pasaría si el pueblo de Dios tomara las moedim, las fiestas bíblicas, y las empezara a practicar y a vivir? No como un traslado a ese tiempo y a esa cultura, sino con la esencia de la fiesta o del evento mismo. ¿No sería esto sí una verdadera reforma? Y llamémosle la tercera reforma, ya que la de Lutero fue la segunda. ¿No será esa la tercera reforma? Que así conforme acá digo, que hay partos, medos, de Asia, hasta árabes. Ahora, no es que fueran musulmanes, ¿no? El Islam todavía no existe, por si acaso. Árabes es que en esa región vivían judíos. ¿Sí? En esa región, por eso se llamaban árabes o eran judíos árabes. Y empieza a decir, todos hablamos un diferente idioma en cuanto a hablar, nuestro lenguaje material y físico, pero nuestro idioma espiritual tiene que ser la palabra. Eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés, el día de Shavuot.
Si en algo tiene que servir este episodio para usted, es que de pronto usted se permita profundizar no solo en Shavuot, sino en las otras fiestas. No puede ser posible que el Mesías no las negó, no se opuso a ellas, y que aún después de muerto trascienden. Se manifestó en ellas. Se manifestó en ellas. O sea, ¿cómo es posible que Mashiach muere en una fiesta? Eso para mí no es anulación, es ratificación. Sí. Envía a Ruach HaKodesh y Resucita en una fiesta. Resucita en una fiesta que es Purim. Envía a Ruach HaKodesh en otra y va a venir en el tema de Sukkot, tema de Yom Kippur. Cuando entendemos eso, y es que es muy fuerte porque es que cuando mandaban el cabrito en Yom Kippur, no sé usted cómo la vea, dicen que falta esa ratificación de Mashiach en Yom Teruah, Yom Kippur y demás, pero parece que el cabrito ya hubiera entrado, parece que el sumo sacerdote entraba para presentar holocausto por todas las transgresiones de Israel. Hay una interpretación que dice que Yeshua ya entró al lugar santísimo, que es cuando asciende, entró. Le falta salir. Está bueno. Le falta salir. Sí, está bien, está bueno. Hay otra teoría que dice que está hasta ahí, hasta. Sí, está bueno ese concepto. Pero, sin embargo, vean, si solo fueran teorías, si solo fueran conceptos, lo estamos llevando a la Mashiach donde tiene que estar, en el cumplimiento de cada fiesta bíblica. Pero ¿cómo hace un creyente si nunca se las enseña? Si ni les enseñan nunca esto. La labor que el eterno Dios nos permite hacer es poder despertar de pronto en algunos de ustedes sed por encontrar esto. No por adherirse a nosotros ni por creer lo mismo que nosotros creemos. Menos mal que usted no cree lo mismo que nosotros creemos porque sería fatal para su vida. Pero de alguna manera que sea el despertar de muchos de ustedes. Si usted ya conoce estas verdades bíblicas, compártale a otras personas el link de Raíces de la Fe. Compártale a otras personas el hecho de que puede estudiar más allá. ¿Sí? Ahí está Oscar, que también tiene su grupo de estudio que se llama Hazak. Grupo de estudio está en Facebook. Lo pueden contactar también a él. Con nosotros, con Raíces de la Fe, ahí estamos para compartir esto. Esperamos ser de bendición, sí es. No, lo último, no nos podemos cansar con esto que acabamos de decir. Ni modo de decir que es a veces uno se cansa porque le hacen falta cosas técnicas, porque hace falta gente, pero no nos podemos cansar de compartir la palabra. No, con esto que estamos diciendo es como una ratificación que toca seguir. En cualquier consulta que usted quiera hacernos, aquí está el correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Síganos en Facebook, también estamos como Raíces de la Fe, y en Instagram. Recuerden que el domingo tenemos una predicación de la palabra del Señor, pero más allá de querer transmitir enseñanzas o doctrinas, esa enseñanza es para edificación suya, para fortalecimiento y para desafío de su fe. A todos ustedes que nos han seguido en este episodio, compartan el link y esperamos ser de bendición para todos ustedes. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.